Buenos días y buenas tardes a todos, según estéis en el uso horario que tengáis. Como ha dicho Hugo, mi nombre es Nicole Torres Tamayo, hago mi tesis doctoral en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Concretamente estoy en el Departamento de Paleobiología y utilizo la técnica de morfometría geométrica 3D para la reconstrucción de fósiles de la evolución humana, concretamente de elementos del torso. Y más concretamente me estoy enfocando últimamente en el sistema lumbopélvico. En esta charla os he venido a contar algunas pinceladas sobre morfometría geométrica 3D, evidencia landmarks y muy brevemente estimación de datos perdidos aplicados sobre todo al ámbito de la paleoantropología, que es el campo, como he dicho, en el que yo trabajo. Bueno, como ya sabréis después de las 6 semanas de curso que ha mencionado Hugo, la morfometría geométrica nos permite la cuantificación de forma y tamaño de una estructura usando puntos denominados landmarks y semilandmarks. Tenemos dos tipos de morfometría geométrica, la morfometría geométrica 2D, que es la morfometría con la que estáis trabajando, es la que permite recoger la morfología de especímenes mediante landmarks y semilandmarks que representan coordenadas cartesianas X, Y, como la que tenéis aquí en esta figura del libro de Zelditz, Morfometría geométrica para biólogos, que espero que todos conozcáis, es una introducción muy buena a la morfometría geométrica. Pero también podemos tener morfometría geométrica 3D que se usa cuando nos encontramos con objetos de una mayor complejidad, que requieren de una cuantificación de profundidades, volúmenes, de una manera más compleja que en el caso de la morfometría geométrica 2D. Antes de nada, decir que la morfometría geométrica 3D no tiene por qué ser necesariamente mejor que la morfometría geométrica 2D, ¿vale? Simplemente se utiliza una o la otra en función de los especímenes con los que trabajemos y la pregunta que queramos responder. No tiene por qué ser necesariamente mejor siempre la 3D. Aquí os pongo dos ejemplos de especímenes que se pueden medir con morfometría geométrica 2D y con morfometría geométrica 3D. A la izquierda tenemos una representación de una estructura de especímenes llamados vieiras, que es una colaboración que tengo con una investigadora de Nueva Zelanda, donde yo me dedico concretamente a la parte metodológica, donde utilizamos morfometría geométrica 2D para cuantificar la forma de estos especímenes y relacionarla con variables ecogeográficas, ya sea profundidad, temperatura, etc. Entonces, en este caso, trabajamos con fotografías, como lo que habréis visto ya en lo que lleváis de curso, donde no es necesario el uso de la morfometría geométrica 3D. Es decir, nosotros vemos que con la aplicación de landmarks y semilandmarks de curva, que más adelante explicaré lo que son, pues se puede cuantificar perfectamente la morfología de estos especímenes. Sin embargo, existen otros elementos, otras estructuras anatómicas, otros especímenes que requieren de una mayor precisión a la hora de ser cuantificados. Por ejemplo, este par de pulmones que tenemos aquí, como veis, es una estructura compleja, globosa, que sería muy difícil de cuantificar solamente con morfometría geométrica 2D. Si quisiéramos hacerlo, tendríamos que acudir a radiografías, pero la representación de una radiografía de un par de pulmones no tiene nada que ver con lo que veis aquí. Y bueno, pues la morfometría geométrica 3D en este caso nos permite pues realizar análisis más, digamos, detallados de esta estructura y tener cosas como, por ejemplo, esto que veis aquí, que es la simulación de la respiración pulmonar en humanos a partir de esta plantilla de landmarks y semilandmarks que veis aquí. ¿Vale? Esto es una deformación simple y spline que supongo que ya habréis visto durante el curso y gracias a la morfometría geométrica 3D podemos ver este tipo de deformaciones y visualizaciones que además aquí no aparece, no se aprecia, pero a su vez esto está en 3D, ¿vale? Esta deformación. Bueno, evidentemente los casos anteriores son dos ejemplos muy extremos de la aplicación de 2D y la aplicación de 3D, ¿vale? Desde unas conchas de vieiras hasta una estructura compleja de tejido blando como son los pulmones. Pero os voy a poner un ejemplo de cómo la misma estructura puede ser cuantificada mediante morfometría tradicional, morfometría 2D y morfometría 3D y las diferencias que podemos apreciar en función de la metodología que utilicemos. He puesto como ejemplo
una de las estructuras con las que trabajo en mi tesis doctoral, la columna lumbar, que es uno de los segmentos de la columna vertebral, y es un elemento muy importante en la adquisición del bipedismo en el ser humano. Como ves aquí, el ser humano tiene una columna lumbar que es curva o lordótica, como llamamos nosotros, lo que es un indicador de bipedismo, es decir, de estar de pie, de caminar erguido. Y sin embargo, nuestros parientes vivos más cercanos, los chimpancés, tienen una columna menos lordótica porque no son una especie bípeda como el ser humano. Por tanto, el estudio de esta estructura es muy importante para entender la evolución del bipedismo en el linaje humano. Tradicionalmente, la lordosis lumbar o curvatura lumbar se ha estudiado mediante ángulos, distancias, índices, como podéis ver aquí. Esto es una radiografía de una columna lumbar humana y midiendo el ángulo de lordosis se puede calcular si una columna es más o menos lordótica o curva que otra columna con la que se esté comparando. Como veis aquí, también se puede calcular la inclinación y el ángulo de los cuerpos vertebrales, incluso su altura, altura anterior, altura posterior, etc. Pero esto no dejan de ser ángulos y distancias que se quedan en números. Es decir, al final decimos que una columna tiene de curvatura 50 grados y otra columna tiene 60 grados, pero no vamos más allá de lo que esto significa, ¿vale? Nos quedamos en el número, con morfometría tradicional. Las ventajas en esta misma estructura que ofrece la morfometría geométrica 3D pues son varias, porque por ejemplo, partiendo de esta misma radiografía, en este caso podría ser una tomografía computarizada, podemos segmentar la columna lumbar, obtener un modelo 3D como el que veis aquí, que sería el equivalente a lo que tenemos aquí, pero ya no lo tenemos en 2D, sino en 3D. Y esto se podría medir utilizando landmarks y semilandmarks en 3D como veis aquí. Tanto su superficie como sus curvaturas y demás, porque es una estructura muy compleja donde la curvatura tiene mucha importancia. Y esta vez ya no nos conformamos con el número que indica el ángulo de una mayor o menor curvatura, sino que directamente se puede visualizar más curvatura y menos curvatura. ¿Vale? Estas son las ventajas en comparación con la morfometría tradicional que ofrece la morfometría geométrica 3D. Bien, pues como he dicho, la morfometría geométrica 2D se basa en la adquisición de fotografías o incluso de radiografías, como habéis visto, y la morfometría geométrica 3D es una técnica ligeramente diferente. Esto quiere decir que como trabajamos con modelos 3D, el flujo de trabajo, aunque se parece al de la morfometría geométrica 2D, no es exactamente el mismo, empezando por las técnicas de adquisición de datos, ¿vale? Entonces, aquí voy a hacer un breve repaso de lo que es todo el flujo de trabajo en morfometría geométrica, contándoos brevemente los métodos de adquisición de datos que yo conozco, que son la fotogrametría, el escaneo láser o de superficie, la tomografía computarizada y resonancia magnética. También después de la adquisición de datos existe el procesado de datos. Aquí no voy a entrar, pero simplemente para que sepáis que una vez tenemos los modelos 3D, estos pueden tratarse con una serie de algoritmos para rellenar huecos, irregularidades, simplificar la malla, suavizado de contornos, etc. No voy a entrar específicamente en esto, pero bueno, para que sepáis que existe. Y luego finalmente una vez tenemos los objetos preparados para ser medidos, pues aplicamos lo que es la morfometría geométrica 3D propiamente dicha, con su medición de landmarks y semilandmarks, estimación de datos si hay partes que faltan y análisis estadísticos. En cuanto a los métodos de adquisición de datos 3D, podemos encontrar diferentes técnicas. Tenemos la fotogrametría, que capta la superficie externa de un objeto y su textura. Con textura me refiero tanto a relieve e irregularidades que pueda tener la estructura en su parte externa, como también el color, ¿vale? Que también va a ser importante, sobre todo cuando se trabaja con fósiles. También existe el escaneo 3D de superficie, donde nos encontramos el escáner láser, como ejemplo el NES Engine como nombre comercial, o escáner de luz estructurada, donde podemos tener como ejemplo los del grupo Artec, Artec Spider y MHT. Estos escáneres, como son de superficie, también captan superficie externa y textura y color del objeto. Y por último nos podemos encontrar con la segmentación, que consiste en extraer objetos adquiridos mediante tomografía computarizada y resonancia magnética.
Esto principalmente está orientado al estudio de estructuras internas, es decir, los pulmones que habéis visto anteriormente solamente pueden ser adquiridos mediante la segmentación de tomografía computarizada que venga de una institución hospitalaria. Es decir, la única manera que tendríais alternativa de poder escanear unos pulmones sería quitándole en vivo a una persona unos pulmones y escaneándola con un escáner de superficie, cosa que no es posible. Entonces, la manera que tenemos es la segmentación. Accedemos a las estructuras internas a través de esta técnica. En cuanto a la fotogrametría, bueno, pues consiste en es una técnica que consiste en hacer fotografías de un único objeto tomadas desde diferentes ángulos. Las fotografías se toman desde todas las direcciones posibles, de manera que lo óptimo es crear una semiesfera alrededor del objeto, de manera que adquiramos al menos 20 fotos, pero entre 50 y 80 para un resultado óptimo. ¿Cómo deben adquirirse estas fotografías? Deben tener un solapamiento de entre el 60 y el 80% para que entre sí vayan interpolando la información y se vaya formando una malla 3D. Esto es muy laborioso porque estamos hablando de 50 o 80 fotografías que entre que se coloca el entorno para preparar esto, se hacen las fotografías necesarias y esto se reconstruye, quizás estamos hablando de alrededor de 1 hora para generar un modelo 3D. Una de las ventajas de esta técnica es que puede recoger la textura del objeto. Yo con esta técnica no he trabajado nunca, he asistido a un curso y admito que, bueno, para coger un modelo 3D de un objeto tardé 2 días, ¿vale? Estoy familiarizada con escáner 3D, pero si alguien ha trabajado con esto, lo ha visto más de cerca, en la discusión al final se puede hablar sobre ello. Yo hablo de memoria sobre el curso que di, pero no es la técnica con la que yo estoy familiarizada. ¿Qué ventajas le encontré yo a la fotogrametría cuando asistí a este curso? Bueno, pues la primera es que solo se necesita una cámara. Es decir, con una cámara Canon típica del precio que sea, 100 euros, 200 euros, no sé en torno a cuánto están este tipo de cámaras, pero incluso un smartphone, uno puede hacer fotogrametría, ¿vale? Esta técnica se aplica en diferentes entornos, no solamente en colecciones de museos, sino también se puede aplicar para topografía, hacer mapas topográficos, etc. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, hay gente que en lugar de utilizar un smartphone o una Canon, puede utilizar un dron o incluso Google Maps para hacerte el modelo 3D de lo que tú consideres. En el curso nos explicaban que si queríamos nos podíamos hacer un modelo 3D, por ejemplo, de la Fuente de las Cibeles en Madrid, yendo a Google Maps y haciendo nosotros desde el ordenador una semiesfera alrededor de la imagen de las Cibeles en Google Maps, de manera que si tenemos el software necesario, unimos estas fotografías y acabamos teniendo nuestro propio modelo 3D de la fuente. ¿Qué desventajas encontré aquí? Bueno, pues el software que a mí me enseñaron era un software caro, es decir, había que estar vinculado a este software para poder procesar los datos tomados por fotogrametría. Pero también invito a discusión al final de la charla por si alguien conoce alternativas gratis a esto, que siempre son muy útiles. Para mí es una técnica que consume mucho tiempo, es decir, lo que puedo notar es que si no estabas familiarizado con la fotografía y con el entorno que había que preparar, te podías tirar tranquilamente 1 semana y no sacabas tampoco mucho. Entonces, no sé hasta qué punto es una técnica óptima. Hay gente que basa su investigación en ella, entonces entiendo que si tienes el fondo necesario es muy útil, pero bueno, yo vi que se consumía mucho tiempo. Y se necesitan unas 100 fotos para alcanzar una calidad similar a la que te da un escáner 3D de superficie, que ahora lo veremos, ¿vale? Bueno, el siguiente tipo de método de escáner de superficie es el escáner láser. El ejemplo que tenemos en la fotografía es el NextEngine, que es este dispositivo que vemos aquí. Se trata de una tabla rotatoria que, bueno, rota automáticamente, a la que le ponemos el objeto que queramos capturar en 3D y mediante un láser este escáner va adquiriendo la morfología del objeto a medida que la tabla va rotando de manera automática. Se puede seleccionar el número de rotaciones y cada rotación dura 10 minutos, es decir, un ratito, ¿vale? Es decir, esto va rotando para ir cogiendo caras y cada una de ellas son 10 minutos.
He usado este dispositivo una vez y en mi experiencia fue para escanear una vértebra y bueno, pues tardé 30 minutos en escanear la vértebra más procesarla, unir scans y demás, unos 10-15 minutos, es decir, te pones en los 45 minutos fácilmente. Y mi experiencia me dijo que está diseñado para objetos no muy grandes, es decir, para una vértebra sí, pero quizás si estás trabajando con un fémur, habría que ajustar el fémur a este dispositivo y la cosa se complica. ¿Cuáles son las ventajas del NextEngine o de un escáner láser de superficie? No es muy caro, esto es relativo evidentemente, pero creo que el precio está en torno a unos 2.000 euros. Esto no es caro para un grupo que tenga financiación, aunque también es relativo, por supuesto, y permite adquirir la textura del objeto, por ejemplo, si estás trabajando con fósiles. Desventajas, es un dispositivo muy lento. Para adquirir un modelo 3D de una vértebra, yo creo que menos de media hora no es posible. Pero bueno, siendo optimistas y buscando el lado bueno, si está uno trabajando en colecciones de museos, siempre tiene que catalogar o tiene que ordenar la colección, tiene que ver qué es lo siguiente que viene. Por tanto, mientras dejamos el objeto escaneándose, en el NextEngine podemos ir haciendo otras cosas. Entonces es una manera pues, de aprovechar el tiempo y ver un punto positivo de lo lento que es este escáner. Es difícil para objetos grandes, como ya he dicho, por ejemplo un fémur, y hasta donde yo sé, está asociado al software NextEngine, este en concreto, este escáner. ¿Vale? Entonces esto es algo que a mí no me gusta y probablemente diga varias veces en la charla, porque si el NextEngine software no funciona por algún motivo, difícilmente puedes tener otras alternativas para poder fusionar estos scans y te ves un poco atrapado en el grupo NextEngine y no puedes no puedes tener otras alternativas a no ser que se conozcan. ¿Qué más? Vale, tenemos aquí el escáner de superficie de luz estructurada. Un ejemplo es el MHT. Y bueno, pues este escáner es el que veis aquí en la imagen y consiste simplemente en caminar alrededor de un objeto continuamente para capturarlo con la cámara desde varios ángulos. ¿Qué es lo que hace este escáner? Dispara haces de luz que se reflejan en el objeto que se quiere capturar y una vez se han reflejado, ese reflejo vuelve a ser capturado por las cámaras del escáner. Una vez se captura esta información, el software va combinando las distintas capturas para formar una malla 3D. ¿Vale? Entonces, este escáner, es útil con objetos grandes, como bueno, este elemento de Megatherium americanum que tenemos en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, nada que ver con la vértebra del anterior escáner, o incluso el escaneo de pacientes, como tenemos aquí a mi compañero Chema, que es fisioterapeuta y se encarga de hacer su tesis doctoral en escoliosis, morfometría geométrica aplicada a escoliosis, y él escanea pacientes utilizando este escáner. Entonces va girando alrededor del paciente hasta capturar su torso, como veis aquí, ¿vale? En estas imágenes. Os voy a poner un vídeo de un minutillo, voy a ver si me deja abrirlo en YouTube. Voy a bajar. Aquí tenemos a mi director de tesis, Marcos Bastir, y mi compañero Alberto Riesco escaneando el Megatherium americanum que tenemos en el Museo de Ciencias Naturales, ¿vale? Como veis, es un bicho muy grande y necesita subirse una escalera. Nico, ¿me escuchas? Pues lo que decía, bueno, es un objeto muy grande, entonces tienen que hacer uso de una escalera para poder escanearlo. Este es el escáner y se van tomando partes del esqueleto en varios días, es decir, esto es un trabajo que se llevó a cabo en un año. Se necesita un entorno oscuro con este tipo de escáneres para que la luz se refleje mejor y luego se capture mejor, como veis aquí. Y bueno, pues poco a poco, en varios días, van capturando, como veis aquí, distintos colores son distintas partes escaneadas que luego se postprocesan en el laboratorio. ¿Vale? Entonces, lo que permite esto es la conservación digital de especímenes y ya podemos decir que el Megatherium americanum, que se encuentra en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, está virtualizado y en el caso de que hubiera algún problema con este espécimen o en el museo, pues al menos la copia virtual del espécimen está ya en la colección digital del Museo de Ciencias Naturales. Vale.
Pues siguiendo con el escáner de superficie, tenemos otra alternativa que es el escáner Artec Spider. Es un escáner del mismo grupo que el anterior y bueno, pues este escáner se utiliza para huesos pequeños, como un sacro que tenéis aquí, bueno, huesos pequeños relativamente en comparación con el megatherium, quiero decir. Se puede utilizar para fémur, para cráneo, pero algo quizás no más largo que un fémur o un cráneo, ¿vale? Para objetos ya más grandes o personas se utiliza el anterior escáner. Este escáner es muy rápido, ahora os pondré también un pequeño vídeo. Consiste en una tabla rotatoria, bueno, que se compra aparte y es una tabla de sushi, por ejemplo, que es la que tenemos nosotros. Y con ella, pues bueno, se pone el objeto en la tabla, se apunta con el escáner y puedes tardar entre 6 o 7 minutos entre que recoges el objeto y lo fusionas para formar el modelo 3D. Estamos hablando de 6 o 7 minutos en comparación con 45 minutos del escáner láser para coger una vértebra, ¿vale? O sea, la diferencia es muy grande. Si hay huesos más grandes, pues se tarda un poquito más, pero bueno, el tiempo desde luego no tiene nada que ver con el del anterior escáner, el láser. Para este escáner se necesitan ordenadores muy potentes para que soporten el software. Estos ordenadores potentes suelen ser caros, es decir, estamos hablando de ordenadores probablemente de más de 1.000 euros. A lo mejor lo que te cuesta un ordenador necesario para el arte, que es lo que te cuesta el Next Engine, el escáner láser. Y también está muy vinculado al software Arte, es decir, es escáner más software. Si no tienes el software, no puedes trabajar con este escáner, ¿vale? Va todo asociado, está muy vinculado. Y es un escáner portátil que puedes llevar en una maletita que pesa en torno a unos 5 kilos y bueno, pues se puede llevar de viaje a distintas colecciones. Aquí veis, bueno, esta es una fotografía de mí escaneando en la Universidad Complutense de Madrid. Aquí tenéis las dos caras del hueso que se escanea y una vez fusionado, pues tenemos el modelo 3D del sacro. Vale, pues vais a ver en tiempo real cuánto se tarda en escanear un coxal humano en tiempo real, ¿vale? Os he hecho un breve vídeo que dura exactamente 1 minuto 40 segundos, que es lo que se tarda en escanear un hueso humano. Quiero que lo veáis a continuación. Como veis está todo el dispositivo conectado y manualmente se va dando vueltas. Lo hago despacito para que lo veáis bien, pero cuando no tiene práctica y va con prisa en las colecciones y tiene el tiempo limitado, esto se hace bastante más rápido. Con cuidado, por supuesto, pero bastante más rápido. Como veis, aquí se recoge la morfología del objeto en el ordenador. Uno tiene que estar atento tanto al hueso como a la pantalla. Y bueno, pues en una vuelta o dos, en función de la complejidad del objeto, a lo mejor el coxal requiere 2, el sacro requiere 1, pues se tiene una de las caras del objeto. Se pone un patrón debajo del hueso para diferenciar el color del hueso del color de la tabla. En este caso es que son muy parecidos, pero incluso aunque, por cierto, esto no es un hueso, evidentemente, es una impresión 3D de un coxal humano. Pero se pone un patrón para diferenciar y que pueda capturar mejor el objeto, el escáner. Como veis, había disparos de luz que se van reflejando y se va capturando la información por las cámaras. Nos detenemos en según qué partes más complicadas. Y bueno, pues aquí el truco está en, si tienes un hueso complejo, pues encontrar lo que sería la cara A y la cara B. En un sacro es fácil, pero en un coxal a lo mejor no lo es tanto. Y en un cráneo menos, ¿vale? Hay que encontrar diferentes perspectivas. Y hay objetos que requieren más vueltas. Esto puedes darle otra vuelta si quieres ahora al coxal y volver a escanear otra vez hasta que veas. Entonces, en 1 hora 40 se puede decir que ya está escaneado un coxal. Imaginaos en una colección osteológica, en este tiempo, escaneando pues, material para vuestras investigaciones. Es un escáner muy rápido. Perdón, antes de seguir. El inconveniente, ventajas creo que son evidentes. Es muy rápido, tiene una resolución increíble, o sea, es un escáner muy bueno. El gran inconveniente, que creo que es el único, es que es carísimo. Este aparato vale en torno a 20.000 euros. Entonces, para grupos de investigación que tengan financiación, pues puede ser algo asequible.
pero entre el software, el Spider y el ordenador te pones en los 22.000, 23.000 euros. Entonces las ventajas son muchas, pero también pues, es un dispositivo caro que no se pueden permitir todos los grupos. Y terminando con la toma de datos, la segmentación, esto es una técnica completamente diferente a las anteriores. Se trata de aprovechar la tomografía computarizada de los hospitales, que es una técnica de radiodiagnóstico donde se disparan rayos X a los pacientes para intentar visualizar posibles patologías que tengan. Entonces, esta técnica se basa en la diferente absorción de rayos X por las distintas estructuras que componen el cuerpo u otro objeto que se quiera escanear. En el caso del cuerpo, si tenemos hueso, los huesos van a tener una absorción determinada, el tejido blando va a tener otra, esto queda registrado, se reconstruye por los radiólogos del hospital y cuando uno recibe los datos, pues ya tiene estas diferencias en absorción de rayos X, de manera que pueda introducir estos datos crudos en un software y poder diferenciar las distintas partes en función de la densidad de rayos X que haya absorbido cada estructura. Nos vale para tejido blando, para huesos en conexión anatómica y para huesos individuales si se quiere. Y importante decir que la toma de datos se da en hospitales, es decir, en su mayoría. También nosotros podemos ir a museos y pedir que se nos haga una tomografía computarizada de un determinado fósil o espécimen, ¿vale? Con una financiación, una beca o lo que tengamos. Normalmente esto se paga, claro. O a lo mejor los museos ya tienen este tipo de material. Pero generalmente pues, se adquiere de hospitales y esto no es algo que hagamos nosotros, sino que los radiólogos son los que se encargan de hacer esto por otros motivos. Nosotros les pedimos estos datos para luego trabajar con ellos. Entonces, lo que se hace es, en un tomógrafo, se introduce al paciente, se adquiere la información, esta se nos envía y mediante el uso de determinados software de segmentación, como son el libre 3D Slicer y los de pago Amira y Mimix, estos softwares se encargan de aplicar un algoritmo que, digamos que une los píxeles que tienen la misma densidad de absorción de rayos X, de manera que tú le dices al software, segméntame todo lo que tenga densidad de hueso y automáticamente el software te lo reconoce y te da una estructura basada en hueso. Lo mismo con tejido blando. Perdón. Aquí tenéis un ejemplo, una tomografía computarizada, unos pulmones extraídos de esta tomografía y bueno, pues esta unión de píxeles que os digo se hace mediante triangulación, de manera que la malla resultante es una malla de triángulos, ¿vale? Como veis aquí ampliada. Entonces, una vez tenemos esto, pues se puede hacer morfometría geométrica sobre esta estructura, por ejemplo, en el caso de los pulmones con tejido blando, también con otro tipo de estructuras dentro del cuerpo humano. Hay diferentes formas de segmentar una estructura. La automática y más fácil y rápida es la que se basa en el umbral, decirle umbral hueso, sácame lo que sea hueso, sácame lo que sea blando, etcétera, tejido blando, etcétera. Luego está la segmentación semiautomática, que se basa en umbral, pero también haciendo algunas modificaciones. Y por último, la segmentación manual, que consiste en aislar un hueso manualmente utilizando diferentes herramientas. Para esto se requiere experiencia anatómica, es decir, si yo tengo una columna lumbar, como en este caso, la que tenía anteriormente al principio de la presentación, y quiero aislar una vértebra, necesito saber que está conectada a sus vértebras adyacentes mediante articulaciones. Necesito saber cómo son estas articulaciones y separarlas manualmente de una vértebra adyacente y de la otra. No es tan fácil como dame una vértebra lumbar L3 y aparece, ¿vale? Sino que se requiere cierta experiencia anatómica. Y bueno, estas imágenes están tomadas con el software de segmentación 3D Slicer. Vale, finalizando con los métodos de adquisición de datos, después de tener los modelos 3D, pasaríamos a un procesado de datos que, como he dicho antes, consistiría pues, en rellenar huecos si hay alguna imperfección, si en el escáner se nos ha quedado alguna pequeña cosita sin rellenar, esto se puede arreglar, es decir, no pasa nada porque no hayamos escaneado perfectamente el espécimen en el museo en otro país, volvemos a nuestro laboratorio y tenemos luego una serie de técnicas para poder arreglar estas pequeñas imperfecciones. Digo pequeñas porque si hay algo muy grande que falta, esto pues difícilmente puede arreglarse con estas técnicas y se podría pasar ya a las técnicas de estimación de datos.
Si los modelos son muy pesados, se simplifica la malla, y si la superficie es muy rugosa o tiene ruido, se suaviza, pero con cuidado de no eliminar detalles importantes, como podrían ser, por ejemplo, no sé si se ven aquí, la marca de las costillas en los pulmones. No se trata de suavizar el objeto de manera que se elimine esto que es importante, ¿vale? Entonces, aplicando estas técnicas con cierto criterio y con cuidado. Paso directamente a la morfometría geométrica 3D, que bueno, consiste, en el caso de que se trabaje con estructuras anatómicas, como es mi caso, en la generación de modelos virtuales de estructuras anatómicas mediante los métodos que os acabo de explicar. A estas estructuras se miden mediante landmarks y semilandmarks 3D. Estos landmarks y semilandmarks son sometidos a un proceso de sliding o deslizamiento que explicaré a continuación. En el caso de que sea necesario, se estiman coordenadas que falten si hay alguna parte del objeto que falta, y se procede a la realización de los análisis estadísticos para finalmente visualizar los resultados mediante gráficos, modelos 3D, impresiones 3D, incluso vídeos, como los que os he estado enseñando. Bueno, pues volviendo a un breve repaso, como he dicho, utilizamos landmarks y semilandmarks para medir la morfología de un objeto. En el caso 2D, cuantificando coordenadas X e Y, y en el caso 3D, X, Y, Z. ¿Qué tipos de puntos usamos? Bueno, pues tenemos los landmarks, que son puntos anatómicamente homólogos. Estos puntos son puntos que yo siempre defino como fácilmente identificables en todos los especímenes que estemos utilizando. Fácilmente identificables tanto por uno mismo como por otros investigadores. Es decir, que no quepa duda de que si nos fijamos en esta piraña que hay aquí, todos estamos de acuerdo en que aquí hay un landmark y aquí hay otro landmark, ¿vale? Esos serían landmarks fijos o true landmarks o landmarks verdaderos, landmarks anatómicamente homólogos. Pero luego tenemos otro tipo de puntos que sirven para cuantificar curvas y superficies. Las curvas y superficies sí son homólogas, ¿vale? Están presentes en todos los especímenes y son fácilmente identificables en todos los especímenes, pero los puntos que las representan, llamados semilandmarks, no son anatómicamente homólogos. Entonces, estos puntos se someten a un proceso matemático que explicaré a continuación para convertirse en anatómicamente homólogos y poder ser tratados como landmarks fijos o landmarks verdaderos, ¿vale? Bueno, cuando hablo de landmarks y semilandmarks homólogos, ¿qué es homología? Bueno, pues homología en biología, con su definición clásica, es la similitud en estructuras que han derivado a partir de una forma ancestral común, ¿vale? Como esto que tenéis aquí. Pero nosotros hablamos de homología en morfometría geométrica, o incluso 3D, 2D, ¿vale? ¿Qué es homología en morfometría geométrica 3D? Hablamos de una homología geométrica, es decir, una homología punto a punto, donde encontremos todos los puntos en todos los objetos, los mismos puntos, curva a curva, es decir, curvas homólogas en todos los objetos, y superficie a superficie, es decir, que se encuentren las mismas superficies en todos los objetos. Punto a punto se representa por los landmarks fijos o verdaderos, curva a curva por semilandmarks de curva y superficie a superficie por semilandmarks de superficie. ¿A qué me refiero con que se encuentre curva a curva y superficie a superficie en todos los objetos? Por ejemplo, esto que tenéis aquí es un cráneo de Homo sapiens y un cráneo de gibón, un primate asiático. Entonces, podemos decir que esta superficie en el cráneo también está presente aquí. Eso no nos cabe duda a ninguno. ¿Cuál es el problema con los semilandmarks? Que aunque estamos convencidos de que esta superficie y esta de aquí son homólogas, y de que esta curva y esta son homólogas, los semilandmarks, que representan estas estructuras son homólogos, es decir, ¿cuál es el landmark homólogo a este que tenemos aquí en este cráneo? Ese es el problema, ¿vale? No cabe duda de que curvas y superficies son homólogos porque queremos medirlas en distintos especímenes y los tenemos detectados, pero el problema es la posición de los puntos que lo representan. Como un ejemplo más fácil, pues tenemos estas curvas de aquí, podrían representar, por ejemplo, la curvatura de unas costillas. Esta es una costilla menos curva y esta es una costilla más curva. Imaginaos que esto representa una segunda costilla.
a nadie le cabe duda de que estas dos curvas son homólogas, porque representan una segunda costilla en dos especímenes diferentes. Le introducimos 5 semi-landmarks para medirla, los verdes. Parece que ya tenemos la curva medida, pero ahora yo pregunto, ¿estos puntos son homólogos? ¿Podemos decir que estos semi-landmarks en verde son homólogos? Podemos decir que los fijos sí lo son, porque esto representa el principio de la curva, igual que lo representa este. Y esto representa el final de la curva, igual que lo representa este. Pero no podemos decir lo mismo de los semi-landmarks. ¿Por qué? Porque si miráis esta curva, tenemos un punto de máxima curvatura aquí, ¿vale? Este sería el punto de máxima curvatura de la curva, y en el punto de máxima curvatura de la otra curva no tenemos punto, no tenemos landmark, semi-landmark, perdón. Entonces, aquí es donde nos encontramos con el problema, ¿vale? Que aunque la curva es homóloga y el número de semi-landmarks es el mismo, su posición puede no ser homóloga en las dos curvas, ¿vale? Y aquí se puede introducir un ruido que hay que, de alguna manera, reducir, ¿vale? Reducir esa incertidumbre en la localización para poder hacer todos los landmarks y semi-landmarks homólogos y poder analizar los objetos. ¿Por qué se utilizan este tipo de puntos? Bueno, pues porque hay estructuras que no pueden ser cuantificadas utilizando solamente landmarks tradicionales. Por ejemplo, las inserciones musculares. Aquí tenemos lo que se denomina protuberancia isquiática, que es una zona de inserción muscular, esto es una pelvis humana, y es una zona de inserción muscular donde insertan músculos como los isquiotibiales, que son también importantes en la locomoción. Esta imagen está cogida de un artículo de evolución humana que representa cómo varía esta estructura en Homo sapiens y nuestros antepasados Australopithecus afarensis, Ardipithecus ramidus y nuestro pariente Pantroglodites. Si quisiéramos cuantificar esta estructura mediante morfometría geométrica 3D, sí, no nos bastaría solamente con landmarks. ¿Dónde pondríamos un punto fijo aquí? Quizás en la parte más anterior, en la parte más posterior, en la parte más inferior, pero no sería suficiente para cuantificar esta morfología tan compleja, ¿vale? Entonces se hace uso de semi-landmarks de curva y de superficie para estructuras como es este caso. Y también para curvas y superficies complejas, como por ejemplo un tórax que está compuesto por costillas que tienen una curvatura, tienen una orientación, tienen un grosor, que difícilmente pueden ser cuantificados mediante landmarks tradicionales. Como veis aquí se han digitalizado una serie de landmarks y semi-landmarks que al ocultar el objeto 3D nos queda esta configuración de puntos que es muy fiel a la realidad, ¿vale? Y esto solo se consigue añadiendo semi-landmarks de curva. Lo mismo con el ejemplo de los pulmones, que es un ejemplo bueno para las superficies. De manera más sencilla, queremos cuantificar una curva. ¿Cómo lo haríamos sin semi-landmarks de curva? Poniendo un landmark al principio, un landmark al final y en todo caso un landmark en el medio de la curva. Y esto no sería suficiente para cuantificar la curva, ¿vale? ¿Qué hacemos en su lugar? Añadimos 5 semi-landmarks o los que consideremos que en su conjunto y junto con los landmarks verdaderos pues forman una fiel imagen de lo que sería la curva. Bueno, ¿cuáles son los pasos para colocar los landmarks y los semi-landmarks? En primer lugar, he puesto como paso 0 decidir qué landmarks y semi-landmarks van a recoger mejor la morfología de nuestra estructura. Y para este paso, en base a mi experiencia, llevo casi 7 años trabajando en el grupo de investigación en el que estoy y he visto de todo, muchas estructuras, muchos estudiantes, muchos trabajos. Yo misma me he enfrentado a muchos problemillas de qué recoge mejor la morfología de mi estructura. Mi primera recomendación es que visualicéis muchos especímenes antes de diseñar vuestra plantilla de landmarks y semi-landmarks. Es decir, no solamente os conforméis con ver 5, 10, 15 y tenéis que tener sobre todo visión de futuro en vuestra investigación, porque es posible que estéis trabajando con una especie determinada, por ejemplo Homo sapiens, durante un año, pero queráis en algún momento avanzar hacia otra especie, ¿vale? Incluir, por ejemplo, Pantroglodites. Es importante que si uno tiene en mente en su investigación dar el paso de ir hacia otras especies, vea
el mayor número de especímenes posible cuanto antes, porque si uno va a diseñar una plantilla de digitalización, cuanto mejor recoja la morfología de todo lo que quiere estudiar, mejor. Y un caso práctico de esto fue algo que me pasó a mí como novata hace como 4 años empezando a estudiar esto, que fue que diseñé esta plantilla de digitalización de un coxal humano. Puse mis landmarks verdaderos, mis semilandmarks de superficie aquí en naranja, mis semilandmarks de curva, todo muy bien. Digitalicé como 130 coxales y todo iba estupendo, de Homo sapiens, hasta que la investigación requería incluir otras especies. Entonces incluí Pantroglodites, que es esto que tenéis aquí, chimpancés. ¿Qué me pasó cuando incluí Pantroglodites? Que esta zona que estaba muy presente y muy marcada con un true landmark, un landmark verdadero o tradicional, en Homo sapiens estaba prácticamente ausente en Pantroglodites. Lo podéis ver aquí en este ejemplo. Es una marca que tenemos Homo sapiens y nuestros antepasados y en Pantroglodites no aparece. Pues me vi con la sorpresa de que tenía que, en este caso, para arreglar aquello, tenía que digitalizar este punto donde mejor pudiera y luego eliminarlo posteriormente de mi configuración de landmarks porque no representaba nada. Además de visualizar muchos especímenes, os recomiendo que consultéis una vez tengáis vuestra plantilla de configuración de landmarks con otros investigadores, tanto de vuestro laboratorio como de otros laboratorios. ¿Por qué? Si es de vuestro laboratorio, primero para que vosotros no os encerréis en vuestra propia plantilla, ¿vale? Y en vuestro propio criterio, sino siempre es bueno que alguien que no seas tú vea si los puntos que estás poniendo representan bien la morfología, son demasiados puntos, etcétera. Pero en el mismo laboratorio suele haber, al final, incluso sobre todo si se trabaja después de muchos años, una convergencia en el pensamiento. Entonces, incluso preguntando a alguien de tu laboratorio, puede pensar parecido a ti porque, digamos, os habéis criado en el mismo entorno. Entonces, está bien siempre consultar a otros investigadores que trabajen en lo mismo, que si por ejemplo trabajan en pelvis, que pueden haber trabajado pues eso, en locomoción, qué les parece según ellos han visto esta configuración de puntos, etc. Y también muy importante, revisar la literatura, es decir, a lo mejor nos embarcamos en diseñar una configuración de landmarks que ya han hecho previamente y se ha publicado. Entonces, para ahorrarnos trabajo, podemos acudir a esa configuración de landmarks ya publicada y añadirle nuestras propias modificaciones, pero siempre trabajando con una plantilla que seguramente pues, sea resultado de la reflexión de otros laboratorios y seguramente tenga puntos que nos va a ser de mucha ayuda. Una vez hemos decidido qué puntos vamos a colocar, lo primero de todo es distribuir el mismo número de semilandmarks y de landmarks en todo el objeto, ¿vale? En el caso de los semilandmarks, el mismo número en las curvas y en las superficies de cada uno de los especímenes, de una manera uniforme y equidistante. Esto se puede hacer manual o semiautomáticamente. Existen varios softwares para hacer esto, pero bueno, yo aquí os he grabado un breve vídeo de cómo se hace esto en el software Viewbox, que es el que yo he utilizado desde el año 2014, no he utilizado otro nunca para medir. Y bueno, este software tiene una versión de pago. Sinceramente no sé cuánto cuesta la versión de pago porque no la he tenido nunca en mi ordenador, pero sí que utilizo la versión libre. La versión libre solo tiene un inconveniente, que es, y os voy poniendo el vídeo ya, cuando se va a crear un espécimen o cuando se va a abrir un paciente, le llama a este software, hay que esperar una barrita de 20 segundos. Entonces, esto al principio puede parecer como horrible, a mí me pareció horrible cuando me lo dijeron la primera vez hace ya años, pero bueno, requiere de esperar 20 segundos al inicio y 20 segundos cuando se guarda el espécimen. Yo os aseguro que esos últimos 20 segundos después de medir se agradecen, porque después de haber colocado 100 puntos, 200, 300 puntos, 20 segundos no es nada para descansar la vista, darle un sorbito al café, ir al baño, cualquier cosa. Entonces, aunque os parezca algo que puede ser muy pesado, os aseguro que al final no lo es. Yo no me he movido a otro software y he trabajado con este desde que llegué al laboratorio. Aquí estamos cargando el espécimen, que es un coxal, para seguir un poco con la misma estructura. Y bueno, pues aquí tenemos el objeto 3D, imaginaos que es el escaneado, ya montado y todo perfecto para medir.
y Viewbox requiere de que previamente se haya creado una plantilla, ¿vale? Entonces, yo aquí estoy midiendo landmark por landmark, ya me sé de memoria el protocolo, entonces voy rápido y voy midiendo punto por punto, los voy localizando donde corresponda. Esta ventana que veis aquí se corresponde con una plantilla previamente diseñada, que es la que habéis visto en la diapositiva anterior. Es decir, Viewbox tiene dos pasos. El primero, crear una plantilla, que es lo más laborioso, y el segundo, en base a esa plantilla, medir semiautomáticamente todos los especímenes. Lo más laborioso es la plantilla. Te puede llevar, si eres estudiante de doctorado y llevas ya un fondo con este software, a lo mejor 2 semanas o 3, pero estudiantes de grado que hacen sus trabajos de fin de grado o de máster, a lo mejor se tiran 1 mes y medio solamente diseñando la plantilla, ¿vale? Entonces, como veis, te coloca las curvas en función de esa plantilla y tú las ajustas manualmente. Tiene como una orientación, como la plantilla está diseñada con un coxal humano, este es otro coxal humano diferente, la curvatura va a ser bastante parecida y se va ajustando manualmente la curva donde se van a localizar los semilandmarks. Se ponen equidistantes los puntos, hay una herramienta aquí que te deja poner los equidistantes y cada vez que se hace un movimiento se reduce y se aumenta el número de landmarks para buscar esa uniformidad en la distribución de los puntos, que tienen que ser todos en el mismo número, por supuesto, si no, no se puede analizarlo. Y bueno, pues esto es un ejemplo de curva, para no alargarme más. Aquí hay otro ejemplo de otra curva. Ahí. La siguiente, ¿veis? La guía es una guía y puedes optar por eliminar esa guía y digitalizar tú manualmente. La guía a veces no te convence y es más laborioso ir ajustando esa curva que hacerlo tú manualmente. Entonces, pues ahí optas por eliminarlo y también sigues ajustando a poquitos. Y bueno, igual con todo, no me quiero alargar tampoco mucho, quiero dejarlo. Aquí tenéis otro ejemplo de curva, veis otra vez la guía basado en la plantilla. No me gustó en su momento, así que la hice yo manualmente. Cuando tienes ya experiencia midiendo con tu estructura, esto es nada. Es decir, este vídeo dura hasta aquí, que es la medición, son 7 minutos. En 7 minutos se mide un coxal, ¿vale? Si tienes experiencia en el objeto. Y también depende del número de puntos, por supuesto. Vale. A ver, para no alargarme tampoco mucho. Sí, aquí. Una vez se ha terminado de medir, hay una herramienta que te permite proyectar, darles color a donde has puesto los puntos. Aquí tenemos los de curva, aquí tenemos los de superficie. Como veis, esa sería pues, la configuración que recoge la morfología del coxal. Y una vez se ha terminado, pues aquí tendríamos la configuración, ¿vale? Hasta aquí sería la medición. Luego vendría el proceso de sliding, que os lo cuento ahora en un ratito más adelante. Segundo paso, el sliding. Hemos diseñado nuestra plantilla, hemos decidido qué landmarks poner, hemos ido a Viewbox o al software que consideréis, hemos medido el objeto. No son homólogos los semilandmarks, ¿vale? En este punto no lo son, está todo colocadito, pero no son homólogos ni los semilandmarks de curva ni los de superficie. ¿Qué tenemos que hacer? Tener el mismo número y la misma distribución, ya lo teníamos en el paso 1, pero esto no significa que sean homólogos, ¿vale? Para que sean homólogos en todos los especímenes, los semilandmarks tienen que someterse a un proceso denominado sliding o deslizamiento. Los puntos son equidistantes, las curvas, como os he dicho antes, son homólogas, las superficies son homólogas, pero los semilandmarks no son homólogos, por lo que os decía del ejemplo de aquí tenemos dos curvas homólogas, pero estos puntos de aquí no tienen por qué ser homólogos si los comparamos con estos puntos de aquí, ¿vale? Y un caso real es hacer homólogos puntos que representen una configuración de un Homo sapiens, como tenéis aquí, o de un chimpancé, como tenéis aquí. Ambos están representados por los mismos landmarks y semilandmarks, pero no son homólogos ni mucho menos. Hay que hacerlo matemáticamente homólogo. Para ello se someten a los semilandmarks a un proceso denominado sliding o deslizamiento,
que se ha desarrollado en los últimos años, sobre todo de 2005 para acá, para alcanzar esa homología entre semilandmarks por medio de algoritmos matemáticos. De esta manera se resuelve el problema de la deficiencia de homología entre puntos que deberían ser anatómicamente homólogos, pero que no lo son. El artículo que a mí personalmente más me gusta y que explica este proceso es este que veis aquí. Hay uno del año 2005, que es el que introduce la matemática que está detrás de este proceso, pero el que lo explica de una manera más sencilla, bajo mi punto de vista, es este que tenéis aquí. Y aprovecho que os señalo este artículo para deciros que estoy preparando una carpeta con artículos que voy citando en esta charla y que en cuanto tenga terminada se la enviaré a Hugo para que os la pueda hacer llegar a través de la lista de correos o a través de la web, para que podáis consultar todos los artículos que estoy citando en esta charla. Este es el proceso de sliding. Paso directamente a la siguiente diapositiva, que tiene transiciones y me facilitan también la explicación. Y bueno, pues poco a poco voy a repetirlo 2 veces, lo que es el proceso. No hay detalles matemáticos aquí, aquí simplemente está el proceso de manera visual y gráfica. Y bueno, imaginemos que tenemos una referencia, que es la que tenéis aquí en gris clarito, ¿vale? Es una referencia, un objeto que utilizamos como referencia para hacer homólogos todos los especímenes de nuestra muestra. Necesitamos un objeto de referencia que vamos a utilizar para relajar todos los puntos de todos los especímenes contra esa referencia, ¿vale? Utilizándolo para hacer los homólogos. Entonces, esta referencia tiene sus landmarks en naranja, landmarks tradicionales, y sus semilandmarks en verde representando una curva, ¿vale? Es un ejemplo, solo hay un único semilandmark para hacer más fácil la visualización. Y tenemos un objeto problema, que es un espécimen que queremos, cuyos semilandmarks queremos hacer homólogos. El espécimen problema está representado en negro más oscuro, ¿vale? Nuestra referencia es gris clarito y el espécimen problema es negro más oscuro. Entonces, este landmark tradicional del espécimen problema es homólogo al landmark tradicional del espécimen referencia. Y este landmark tradicional del espécimen problema es homólogo a este. ¿Qué ocurre con el semilandmark de curva? Todos estamos de acuerdo en que esta curva es homóloga a esta, como decía antes. La curva no hay ninguna duda en que sea homóloga. Pero mirad dónde está este semilandmark representando parte de esta curva y su hipotéticamente homólogo se encuentra en esta posición. Entonces, no podemos afirmar que esto sea homólogo. Lo que aquí se encuentra en esta posición, en nuestro objeto problema se encuentra aquí, siendo la misma curva, ¿vale? Esto hace que haya una diferencia que se puede cuantificar en forma de distancia procrustes, que creo que ya habréis visto el concepto anteriormente, es una medida de representación de diferencias en forma en morfometría geométrica, o de energía de deformación o bending energy, que digamos que si tienes dos morfologías, la energía de deformación es un concepto que se refiere a la energía necesaria para deformar una hacia otra configuración, ¿vale? Tenemos dos diferentes y necesitamos deformar una configuración hacia otra. Una energía de deformación que tengamos es la que representaría esta línea de aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En primer lugar, trazamos una tangente a la posición del landmark en la curva del objeto problema, ¿vale? Trazamos esta tangente. Y aquí nos quedamos. Este es el primer paso. O sea, referencia, gris clarito, objeto problema, en negro, landmarks homólogos, semilandmark no homólogo. Y una línea representando esa cantidad de energía de deformación o esa distancia procrustes que separa una morfología de la otra y que hace que sean diferentes. Una vez tenemos esa tangente dibujada, hacemos deslizar al semilandmark. Permitimos que este semilandmark se deslice a lo largo de la tangente dibujada, ¿vale? De manera que la energía de deformación o procrustes distance, distancia procrustes, sea mínima, ¿vale? Vuelvo a la posición original, deslizamos hasta que el semilandmark encuentra una posición en la que es lo más homólogo posible a su referencia, al semilandmark que se encuentra en la referencia que estamos utilizando. Paso 3. ¿Qué ha ocurrido en el paso 2? Hemos deslizado el semilandmark por la tangente
vuelvo otra vez al paso y se ha quedado flotando. Se ha salido por la tangente, como se suele decir. Se ha salido y no está proyectado en la superficie o curva, en este caso, del objeto problema. Por tanto, no está tampoco representando la morfología del objeto. Pues llegados a ese punto, lo que hacemos es proyectar. Proyectamos este semilandmark desde su tangente hacia la curva donde le correspondería estar, ¿vale? Entonces, vuelvo a explicarlo muy rápidamente, quiero que quede muy claro este paso. Tenemos una referencia en gris clarito, un objeto problema en negro con su curva, sus dos curvas, la referencia con sus landmarks tradicionales que son homólogos a los landmarks tradicionales del objeto problema, y el problema nos lo encontramos con el semilandmark, que no es homólogo en los dos objetos. Por tanto, lo que hacemos es dibujar una tangente de manera que permitimos al semilandmark deslizar hasta el punto en el que la energía de deformación sea mínima contra la referencia o la distancia por cruce sea mínima, que es ese caso. Como veis, la distancia en puntitos es bastante más pequeña que en el paso 1. Y una vez hemos encontrado esa posición, se proyecta otra vez a la curva superficie para que no se quede flotando en la tangente. Bueno, ¿cómo relajamos los especímenes contra una configuración de referencia? Es decir, ¿a qué me refiero con relajar? Pues como os he dicho, a reducir la energía de deformación o bending energy como uno de los métodos, o a reducir la distancia procrustes como otro de los métodos. Es decir, hay dos métodos de sliding, ¿vale? Uno reduce una cosa y otro reduce otra. En el caso de la bending energy, esa sería la energía de deformación. Tenemos en la línea punteada la referencia, la línea no punteada el objeto problema. Esa es su energía de deformación o diferencia. ¿Qué se hace? Se desplaza por la tangente y se proyecta de manera que ahora la energía de deformación es menor. Método distancia procrustes. Es parecido, pero ¿qué se está reduciendo aquí? La distancia procrustes, no la bending energy. Y en este caso no hacen falta tangentes, sino que directamente se desliza por la curva correspondiente, ¿vale? De manera que se reduciría la distancia procrustes. Importante antes de seguir, deciros que todo esto no es algo que nosotros hagamos manualmente, es decir, nosotros no dibujamos ninguna tangente, ni le decimos al software que dibuje ninguna tangente, ni que proyecte en este punto, simplemente esto es un algoritmo ya dentro del software donde haciendo un par de clics se consigue esto, y ahora os voy a mostrar cómo. Este es el anterior vídeo donde medí el coxal, me había quedado en el minuto 7, aquí, vale, lo pongo por aquí. En este caso tenemos ya el coxal medido, ¿vale? Se había quedado así. Bueno, pues aquí hay una ventana en Viewbox donde te dice Slide y Project. Slide es deslizarlo por sus tangentes y Project es, en el caso de que se queden flotando, proyectarlos otra vez a la superficie, ¿vale? No sé si lo vais a poder ver porque es muy sutil, pero en el momento en el que yo le dé al play y aquí aparezca Slide, los puntos se van a mover muy, muy sutilmente deslizándose, ¿vale? Si podéis prestar atención y mirar aquí a los puntos naranjas, ¿veis? Se mueve muy, muy sutilmente. Y ahora proyecto. Es cierto que el sliding no tiene tampoco una gran diferencia entre lo que tienes al principio y lo que tienes al final, ¿vale? Quiero que sepáis que los puntos no cambian dramáticamente. Es un proceso riguroso que hay que hacer por hacer las cosas de manera rigurosa y es un paso en morfometría geométrica, pero como habéis visto, el deslizamiento, no sé si volverá a ver por aquí, es muy, muy sutil. ¿Vale? A ver si lo encuentro por aquí otra vez. Aquí, ¿veis? Otra vez le he dado slide y se mueve muy sutilmente. Y cuanto más se deslice y más se proyecte, menos se mueven los puntos porque más encuentran su posición óptima, ¿vale? Que es la homóloga. Entonces, sumando el tiempo de vídeo entre medición y sliding, tenemos un vídeo de 10 minutos, que es lo que se tardaría al final en medir un coxal con casi 200 puntos en Viewbox. Esta es una imagen que representa una configuración de puntos en un cráneo donde se pueden ver las tangentes a los semilandmarks de curva, estas líneas de aquí,
y las tangentes a los semilandmarks de superficie, que en el caso de semilandmarks de superficie son planos, no son rectas, ¿vale? En este caso, como está sobre una superficie, se deslizan sobre planos. Y aquí veis como en los gráficos de piruletas de Viewbox, de Morpho.j, sabéis que tenéis una configuración inicial y luego en el gráfico de piruletas tenéis un puntito y el vector te lleva a la configuración que es digamos, la segunda configuración, la inicial y la final. Pues aquí representa lo mismo. Los puntos representan la posición inicial antes del sliding y la punta de flecha a donde llegarían los puntos tras el sliding. Como veis, no es una modificación dramática, es decir, la configuración es la que es y simplemente se realiza este paso por ser rigurosos, pero no cambia mucho. O sí, puede que a lo mejor sí cambie. Según el método que utilicemos de reducción de bending energy o de reducción de distancia por crustes, hay un trabajo que nos cuenta que existen diferencias en función del método utilizado. A mí este tipo de trabajos me gustan mucho porque hay una aplicación real, pero se encargan de ver un poco, de contrastar diferencias entre distintos métodos que normalmente usamos de manera alegre y, bueno, pues simplemente nos dicen que tenemos que usar este método a lo mejor en el laboratorio en el que estamos y nadie se pregunta por qué, hasta que llega un grupo y dice, vamos a ver si utilizando un método de sliding o el otro sobre la misma muestra y sobre el mismo número de landmarks, algo cambia. Pues lo que hicieron estos investigadores fue medir cráneos, también dientes, pero bueno, me he enfocado aquí en cráneos, 3 poblaciones de cráneos. Unos semilandmarks fueron deslizados para reducir bending energy y otros para reducir Procrustes distance. ¿Qué fue lo que encontraron? Hicieron un PCA y como veis, pues idéntico no es, ¿vale? Entonces la distribución dentro del PCA de la misma muestra con los mismos semilandmarks, una deslizada con bending energy y otra con Procrustes distance, no dio resultados idénticos. Esto es llamativo porque indica, evidentemente, que hay una diferencia y que hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir el método. Este análisis de componentes principales tampoco difiere excesivamente, es decir, la posición relativa de los grupos representados por colores pues es la misma, se mantiene. Pero bueno, hay que ser muy cauto a la hora de aplicar este tipo de métodos, ¿vale? El más utilizado es el de la reducción de bending energy, es el que yo utilizo siempre, el recomendado por la escuela de Bunz y Mitterroecker. Y estos autores de este artículo concluyen que cuando la variación morfológica de la muestra es grande, es decir, cuando tenemos análisis ontogenéticos, crecimientos, si estamos metiendo juveniles e infantiles, juveniles, adultos, grandes modificaciones en la forma, o interespecíficos, por ejemplo, humanos y chimpancés, las diferencias entre los dos métodos de sliding son mínimas, inapreciables. Bastante es la diferencia entre un chimpancé y un humano como para tener en cuenta las pequeñas diferencias en el sliding, quedan, digamos, escondidas. Sin embargo, si la estructura que estamos analizando, su variación morfológica es más pequeña, por ejemplo, cráneos que pertenezcan a una misma población o a una misma especie incluso, aquí sí se pueden ver alterados los resultados en función de qué método estemos utilizando para el sliding. Y bueno, consideraciones que podamos hacer con respecto a esta metodología, más otras que me podéis preguntar luego. ¿Cuál es el número óptimo de semilandmarks? Bueno, pues siento deciros que a esta pregunta no hay respuesta clara, ¿vale? El número va a depender de la complejidad de la curva o superficie que se desee medir. También el criterio que os comentaba antes, consultar con otros investigadores para que uno no se quede en su propio criterio. Es decir, esto en función de lo que se desee medir y de la necesidad que uno tenga. Pero sí que se ha visto que existen ventajas de tener muchos semilandmarks, muchos más que pocos. Es decir, decidir que un cráneo puede medirse como aquí con 429 landmarks y semilandmarks. ¿Cuáles son esas ventajas? Por ejemplo, en las visualizaciones mediante Thin Plate Spline. En esta visualización, aquí lo que se quiere hacer es deformar un cráneo humano hacia un cráneo de Australopithecus, que es este que tenéis aquí, ¿vale? Entonces, se hizo el experimento de deformar este cráneo de humano a Australopithecus utilizando 429 puntos y utilizando 29 puntos solamente aquí abajo, localizados aquí, como podéis ver. Al hacer el Thin Plate Spline,
del humano al Australopithecus, este es el resultado, al utilizar 429 puntos. Y este es el resultado al utilizar 29 puntos. Como veis, este se parece más, es más preciso a la hora de ser deformado, el resultado es más parecido al que queremos llegar. Este tampoco es muy diferente, pero si os fijáis en ciertos detalles, por ejemplo, el toro supraorbitario, que es este reborde que tenemos aquí y que tiene este espécimen, sí es recogido mediante esta configuración. De manera que al hacer simplet spline para llegar a esta configuración y obtener esto, sí podemos ver este torus supraorbitario. Aquí prácticamente es inapreciable, ¿vale? Porque no se ha recogido propiamente esa información. Entonces, como solo tenemos landmarks aquí y aquí, sobre todo se va a ver deformada esa parte, la parte más de la cara, ¿vale? Y luego tenemos cosillas como este ruido que hay aquí. Aquí veis que hay como una deformación que es un artefacto del simplet spline. Nadie ha puesto landmarks aquí, solo hay un pequeño landmark ahí. Pero aquí vemos como un artefacto de la deformación que se ve arrastrado por la deformación de esta parte y que realmente no es una deformación real, ¿vale? Sino que es como se ve arrastrado por inercia por esta parte que se está deformando. Entonces, en este caso, más semilandmarks es mejor. ¿Dónde es mejor también? Perdón. En la estimación de datos perdidos. Como esto se basa en estimar coordenadas, cuantas más coordenadas tengamos representadas por muchos puntos, mejor va a ser la interpolación de las zonas que no están, ¿vale? Es otra de las partes que se benefician de tener muchos semilandmarks. Los inconvenientes de tener muchos semilandmarks, que el número de variables excede el número de casos. Es decir, ya sabéis que en morfometría geométrica 3D un landmark representa coordenada X y Z, y aquí ya tenemos 3 variables, solo un punto, 3 variables. Pensando en esto, es muy difícil tener más cráneos que variables, ¿vale? Pensad, multiplicad el número de puntos por 3 coordenadas, lo que pueda haber aquí, pues 1200, alrededor de 1200, para tener 1200 cráneos, pues es bastante difícil, ¿vale? Al menos en paleoantropología, no sé en otros ámbitos donde se trabaje con otro tipo de organismos, pero aquí es difícil. Entonces, en este caso, se aplican técnicas de reducción de la dimensión de datos, como por ejemplo el análisis de componentes principales, que ya sabéis que reduce la dimensión de los datos creando nuevas variables. Y por último, para terminar con esta parte, daros unas pinceladas de los software que permiten medir landmarks y semilandmarks y el proceso de sliding. Bueno, yo sigo recomendando Viewbox, es un software cuyos manuales publicamos en este artículo que veis aquí. Están en papel, quiero decir por escrito, ¿vale? Pero también podéis encontrar tutoriales en YouTube. La persona que lleva este software es una persona bastante amigable que siempre responde a los correos y bueno, si alguien se animara a aprender este software con los manuales de este artículo y con tutoriales, yo llevo tiempo trabajando en esto y podría echar una mano. Pero también existen otras opciones. El otro día en la cuenta de Morfometría Geométrica de Twitter, una compañera preguntaba si había opciones gratuitas y que funcionaran en Mac y Viewbox, que esto es importante también. Perdón, en Windows, porque una cosa que no he dicho es que Viewbox no funciona en Mac, ¿vale? La gente que ha trabajado conmigo con Mac y este software ha tenido que poner un emulador para poder instalar Windows y demás. Los que yo conozco son Slicer Morph, Landmark Editor, que también abro debate acerca de este software porque creo que ha pasado algo con él que no tengo muy claro qué ha sido, si se ha vuelto no libre o ya no está disponible o algo así. Amira Avizo, que bueno, siempre hay que nombrarlo porque funciona muy bien, pero para mi gusto es un poco caro y no sé si es muy accesible en función del grupo en el que estés. Evan, que también permite digitalizar landmarks y semilandmarks. Y R, que R permite todo, tiene un montón de posibilidades, pero yo reconozco que aunque en los últimos 7 años he movido todo mi flujo de trabajo de Evan y Morfoye y Morfológica a R, gracias a una persona que nos está escuchando aquí que se llama Aroa Casado, a la que me encontré en un congreso y que me dio los primeros pasos para poder aprender en R. Confieso que aún así no he sido capaz de moverme en la medición de landmarks a R. Entonces, si alguien utiliza en medición de landmarks R o conoce algo más amplio en este sentido que pueda también añadir a estos software que yo menciono, pues bienvenido sea.
Y creo que aquí podemos hacer una pausa antes de terminar con los datos perdidos, la estimación de datos. Sí, Nico, tenemos unas preguntas. ¿Vale? Le voy a dar la palabra. Tenemos 3 preguntas actualmente que yo creo que antes de pasar a la que tú vas a hablar, las podemos tomar. La primera pregunta es de Viviana Milano. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me Hola. escuchan? Sí. Hola, Nicole, muchas gracias por la presentación. Yo me estoy iniciando en el grupo de morfometría y trabajo también con 3D, pero a través de fotogrametría. Y mi duda es con respecto al software, al Viewbox. ¿Qué extensión te permite en el modelo para poder subir? Porque, por ejemplo, en fotogrametría yo trabajo con el Agisoft y es PLI. Y hasta ahora todo lo que pude leer es con Geomorph, Sí. a partir de R. Todavía no he hecho ningún curso ni intentado poner los landmarks ni los landmarks a través del R, pero digo, Viewbox permite también extensión PLI del modelo 3D. Sí, Viewbox permite extensión PLI y STL. No sé si permite OBJ, OBJ, que es la otra, pero todo es cuestión de intentar cargar una malla en OBJ y ver si también permite OBJ, que sé que este funciona bien con las impresiones 3D, por ejemplo. Pero hasta donde yo sé, PLI y STL funcionan perfectamente con Viewbox. Ok, Nicole. Y una pregunta más. ¿Vos lo que subís en el software es directamente el ortomosaico o el modelo 3D? Sí, hay una opción Una que vez. es... Ah, Sí, perdona. Hay una no, opción no, que es cargar modelo 3D y automáticamente se sube el modelo 3D. no. Ok, perfecto. Bárbaro. Ya Gracias. te consultaré. Muchas Perfecto, cuando gracias. quieras. Gracias. ¿Alguna preguntilla más? Hugo, ¿estás en silencio? Sí, sí. Vale. La siguiente pregunta es María Belén Fernández. Sí, hola Nicole, ¿cómo estás? Hola. Yo mi pregunta es acerca de la referencia que usás para poner los landmarks de todas las muestras. En caso de que hagas diferentes especies, por ejemplo, ¿qué se recomienda usar? ¿Cuál sería la base para comparar el resto? Esa es una buena pregunta, muchas gracias, porque además es clave en el proceso de sliding. Los autores que describieron el sliding por primera vez en el año 2005, que tendréis el capítulo del libro que os pondré en la carpeta, hablan de utilizar una media, una configuración media, una configuración Procrustes, lo que se llama Procrustes Average o consensus, de toda la muestra que se esté utilizando. ¿Vale? Si, por ejemplo, queremos analizar en conjunto humanos y chimpancés, tenemos que slidear o deslizar todas las configuraciones contra una referencia que sería la forma media de estas dos especies. Sin embargo, si se quiere analizar solamente chimpancés, slidear todas las configuraciones contra una media chimpancé. Siempre una media, ¿vale? Sí, gracias. Súper, te voy a dar 2 preguntas más y después las demás las vamos a dejar para la parte final, Nico. Perfecto. Luz. Miriam. Aló, buenas tardes para todos. Buenos días. Bueno, yo quería preguntar algo. Nosotros somos de un grupo que trabajamos con insectos. Entonces quisiera de pronto escuchar como una recomendación porque me interesaría de pronto implementar estas técnicas para el estudio de moscas. Entonces, por ejemplo, para la captura de las imágenes, ¿cuál de pronto podría ser como el más recomendado? O sea, por ejemplo, ese Acter Spider, si nos podría ser útil sabiendo que, por ejemplo, en el caso de las moscas son pequeñas y fuera de eso tienen muchas estructuras como setas que de pronto no sé hasta qué punto puedan ser difíciles pues como de procesar mediante estas metodologías. Sí, muchas gracias por la pregunta porque, bueno, también en el caso de que nos encontremos con
objetos de estudio como moscas, hormigas o este tipo de cosas tan pequeñitas, yo lo que recomendaría en ese caso sería una alternativa a la tomografía computarizada, que sería quizás el micro-CT, donde se puede, con la misma base, ¿vale? También tema de rayos X y tal, puedes capturar una resolución mayor, de manera que ya no te quedas solo en la tomografía computarizada, sino en el micro-CT capturando objetos más pequeños, que luego puedes ampliar, segmentar de la misma manera y convertirlo en objeto 3D. Es lo que a priori a mí se me ocurre sin haber trabajado nunca en este tipo de estructuras tan pequeñitas. Huesos pequeñitos sí he trabajado con ellos, pero ha sido suficiente con el Artec porque son huesos densos, es una estructura durita y entonces no da problema. Pero con insectos es otra cosa. Entonces, a priori, a mí se me ocurriría micro-CT, pero Hugo, yo no sé si tú tienes experiencia en esto y Sí, no, sabes. la única opción ahí es micro-CT. No, o sea, nosotros hemos estado probando con tratar la máxima resolución de un muy buen escáner con de luz estructurada y nada, no logras obtener la resolución de una mosca. Hay que pensar que la mosca mide milímetros. Entonces, te lo toma casi como un píxel. Es imposible tomar una mosca. Lo que dice Nicole, lo que dice Nico, es el micro-CT es la opción. No, de hecho, ni siquiera un CT, un CT scan grande sirve para un insecto pequeño. Tiene que ser sí o sí un micro CT. Ahí te apoyo. No sé si respondemos la pregunta de Luz. Bueno, yo creo que sí. Creo que sí. Sí, gracias. Gracias. Bien, entonces la última pregunta y después seguimos con las siguientes. Miguel Ángel. Hola. Mi pregunta es, en el caso de los semilandmarks en cráneos humanos, ¿cuál es como, digamos, el dilema entre tantos cientos y el número de muestra? ¿En cráneos o en general? Porque el dilema está en general. En general, o sea, por ejemplo, yo tengo una muestra de 48 cráneos con 32 landmarks y ya tengo el problema de dimensionalidad, digamos. Sí. Entonces, en el tema de estimar estos semi-landmarks, ¿tú qué recomendarías? ¿Precaución o...? Yo, en el caso del número de semilandmarks y de este dilema, mi recomendación personal en base a mi experiencia es digitalizar todos los semilandmarks que consideréis, porque una vez tenéis la configuración, por ejemplo, imaginaos, de 1200 landmarks en un objeto, siempre se pueden llevar estos semilandmarks a un software e ir quitando en función de lo que consideréis que no es relevante. Por ejemplo, no sé si puedo... ¿Veis la pantalla? Lo veis, ¿verdad? Se va... Es que no sé si puedo llegar a los torsos. Os quiero contar una cosa de aquí. En esta configuración, si la veis en la pantalla, he utilizado 1090 landmarks, ¿vale? Entonces, como veis, aquí tengo costillas donde cuantifico la curva de arriba y la curva de abajo. Yo, una vez he medido 1090, siempre estoy a tiempo de quitar puntos cuando se han medido. Evidentemente, medir tantos puntos lleva trabajo, pero mi recomendación es que midáis todo lo que podáis y luego siempre podréis quitar. Sin embargo, es más difícil medir 100 torsos, como en este caso, y quedarse corto de puntos, y cuando ya se han medido decir, ostras, que necesitaba 200 puntos más para esta parte, ¿ahora qué hago? Y es a lo mejor volver a remedir todo en función de cómo se maneje el software, ¿vale? Entonces, mi recomendación en este dilema es cuanto más podáis medir, mejor. Es más trabajo, claro, pero siempre cuanto más se pueda medir, mejor, y luego siempre se está a tiempo de quitar. No sé si respondo a tu pregunta. Lo perdimos. Está. Gracias, Miguel Ángel. Probablemente no se puede quitar el audio, pero como ya bajó la mano, acá está Miguel Ángel. Vale. Sí, muchísimas gracias. Nada, cualquier cosilla igual por correo, ¿vale?
Perfecto, gracias. Excelente. Ten ¿Seguimos? por seguro, Nico, que te van a llegar muchos correos. Sí, vamos a tener que seguir. Nos quedan algunas Vale, preguntas, esta pero parte es muy breve, ¿vale? ya al final podemos hacer las otras preguntas. Vale. Vale, pues continuando con la estimación de datos perdidos, aquí voy a dar solo unas pinceladas porque, bueno, esto es un mundo, o sea, la estimación de datos es un mundo, cada vez está más desarrollada y más papers y más trabajos que cuentan nuevas técnicas que están en desarrollo. Además, software como R, por ejemplo, permiten una flexibilidad en este tipo de técnicas, que, bueno, es un mundo sin fin prácticamente. Entonces, la estimación de datos perdidos consiste en estimar partes que faltan en una estructura. Como veis, por ejemplo, en este voxel de aquí le falta el pubis, que esto es muy común tanto en el registro fósil como en las colecciones. Si hay colecciones que no están muy bien conservadas, la parte que primero suele faltar es el pubis porque es la parte más frágil del dorsal. Entonces, este tipo de métodos es muy común en paleoantropología, pero también en clínica. Por ejemplo, se utiliza para simular reconstrucciones quirúrgicas de manera virtual. Antes de aplicarlo al paciente, se hace de manera virtual. En este tipo de métodos tenemos que encontrar un balance entre descartar el espécimen al que le falta parte de su estructura y la aplicación de estimación de datos. Es decir, podemos encontrarnos con estructuras a las que le faltan partes y que estos especímenes sean descartables. Es decir, vamos a una colección, trabajamos con 2.000 peces y de estos 2.000 peces fósiles, 4 tienen alguna parte que les falta. Pues según el criterio de cada uno, yo diría que estos 4 especímenes se pueden eliminar porque son 4 contra 2.000, ¿vale? Sin embargo, en otros registros fósiles, a lo mejor el espécimen que tienes incompleto es el único espécimen que tienes. Por tanto, no te puedes permitir el lujo de eliminar ese espécimen. Entonces, para ello se desarrollan este tipo de técnicas. El artículo que, bajo mi punto de vista, es el mejor para iniciarse en este tipo de técnicas es uno publicado en la Journal of Human Evolution, orientado a técnicas en paleoantropología, que es este que tenéis aquí. Y bueno, es un resumen de las técnicas que había al menos en el año 2009. Algunas se ponen en práctica, otras solo se dicen de manera teórica y han sido desarrolladas años después. Y bueno, pues es un paper orientado sobre todo a la reconstrucción de fósiles que también os incluiré en la carpeta. Como os digo, esto es un mundo de técnicas, ¿vale? Y me cuesta mucho resumir todas las que hay, pero bueno, os he puesto aquí las más importantes. En la carpeta incluiré más artículos, además de estos que menciono aquí, y sobre todo casos prácticos, porque bueno, hay mucho artículo que se ha desarrollado en los últimos 10 años donde se aplican este tipo de técnicas. Podemos tener en el registro fósil, que es donde inevitablemente estoy enfocándome, pues deformaciones debidas a procesos tafonómicos. Un fósil se encuentra deformado y se puede querer, digamos, corregirlo. No es del todo partes perdidas, pero cuentan como estimación de datos porque digamos que se estiman los datos reales de cómo es ese fósil originalmente, ¿vale? Entonces se llama, bueno, corrección de deformación, la técnica de retrodeformación, que es volver al fósil a su forma original en base a unas referencias. Y aquí tenéis un artículo que es de acceso libre, que tiene toda una rutina en R implementada para poder llevar a cabo esta técnica de retrodeformación. Tienen su código, lo tienen libre, en el paquete de R Morfo, todo libre. Entonces os recomiendo que echéis un vistazo a este artículo para informaros más sobre esta técnica. Yo de momento voy dando solamente algunas pinceladas. Otra cosa común para estimar datos en morfometría geométrica, pues explotar la simetría. Es decir, tomar un plano de simetría y hacer la imagen especular del lado que no se tiene. Esto es súper común. En este caso nos falta esta parte de un Australopithecus africanus, el niño de Town, ¿vale? Se hace el plano de simetría y se completa la otra parte por simetría. Lo mismo podemos hacer tanto si falta una parte, un poquito, solamente como una estructura entera. Por ejemplo, esto es una pelvis neandertal Quebra 2, donde prácticamente el lado izquierdo está ausente y la parte que está muy deformada. O sea, se puede tratar como que no está. Pero
la parte derecha sí está muy bien preservada. Pues lo que se hace es, mediante un plano de simetría, se obtiene una pelvis completa. Por supuesto, este tipo de técnicas hay que cogerlas con mucha cautela, porque la simetría, aquí en los fósiles, si no te queda otra, pues tienes un coxal derecho y sacas el izquierdo porque no te queda otra. Pero las estructuras no son simétricas del todo y hay gente que precisamente se dedica a estudiar esa importancia en las asimetrías en biología. Entonces, bueno, esto para gente que se dedique a esas asimetrías debe de ser una especie de crimen, dar alegremente, tener un lado a través del otro y sin pensar prácticamente. Pero bueno, a veces en paleoantropología es lo que nos queda. Y esto es muy, muy común, ¿vale? Hacer uso de la simetría. Y luego tenemos la reconstrucción basada en referencias, donde para reconstruir lo que se tenga, se utilizan una serie de muestras de referencia, ya sea de la misma especie o del mismo género o de lo que se tenga disponible. Una de estas técnicas es la reconstrucción geométrica basada en Thin Plate Spline, que consiste en interpolar coordenadas de un espécimen de referencia a un espécimen problema, ¿vale? Esta interpolación se usa para estimar puntos no presentes y se considera que estos datos sean estimados de manera óptima cuando la energía de deformación es mínima, ¿vale? Contra la referencia que se esté usando. En este caso recuerdo que muchos semilandmarks optimizan este proceso. Acordaos que la visualización era mejor en el cráneo de Australopithecus cuando teníamos 400 y pico puntos. Ese Thin Plate Spline era mejor, pues aquí va a ocurrir lo mismo. Como está basada la reconstrucción en Thin Plate Spline, cuantos más puntos tengamos va a ser mejor, ¿vale? Y luego está la reconstrucción estadística, también basada en referencias, que es donde me voy a centrar un poquito más en profundidad, aunque muy brevemente, que bueno, uno de los métodos es al que he dedicado la mayor parte de mi tesis doctoral. En este caso consiste en predecir la localización de coordenadas no presentes a través de modelos matemáticos estadísticos. Esta predicción se sigue basando en una muestra de referencia y como ejemplo de estos métodos estadísticos tenemos la regresión multivariante y el análisis de mínimos cuadrados parciales. Terminando con estas técnicas de referencia, esto es bastante complejo, os recomiendo que os leáis los artículos que tenemos aquí, pero bueno, simplemente para que tengáis una idea de en qué consiste esto. Estimación de datos por regresión multivariante, me centro en estas técnicas porque de las anteriores realmente, de Thin Plate Spline y de simetría, tenemos mucha literatura desde el año 2000. Entonces, las que realmente están empezando a emerger ahora son las de las reconstrucciones basadas en referencias en modelos matemáticos. Y bueno, los papers que hay son muy recientes, muy escasos. De esta técnica no sé si habrá 2 o 3 solamente y de la siguiente hay 1. Entonces, bueno, estos autores publicaron este artículo donde intentaban predecir arcadas dentarias inferiores y superiores a través de su complementario. Es decir, para predecir la arcada dentaria superior utilizaban como predictor la arcada dentaria inferior y viceversa, ¿vale? ¿Por qué hacían esto? Porque a veces te encuentras en el registro fósil una mandíbula y a partir de esta mandíbula se preguntaron, ¿se puede predecir cómo sería la arcada dentaria superior si solo se tiene la mandíbula inferior? Bueno, pues desarrollaron este método que consistía básicamente en hacer una regresión entre la arcada dentaria superior y la arcada dentaria inferior, en una muestra de referencia, ¿vale? Ellos cogieron una muestra de orangutanes, de gorilas, de chimpancés, un trabajo muy completo donde utilizan muestra de referencia a todos los hominoideos. Y digamos que relacionan la morfología en 3D de esta parte con la morfología en 3D de esta parte. De manera que tenemos una variable como arcada dentaria superior y la otra como arcada dentaria inferior. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Tenemos un objeto problema, que es nuestro fósil, y lo introducimos en nuestro modelo basado en una muestra de referencia, para obtener por interpolación su correspondiente arcada dentaria complementaria, ¿vale? Como cuando tenemos una regresión y tenemos un modelo con una fórmula y tenemos un número, lo introducimos en la fórmula X para que nos dé Y, ¿vale? Pues esto es igual, pero en múltiples dimensiones. El problema que tiene esto es que la regresión multivariante es uno de los análisis que requieren de reducción de variables, porque estamos hablando de estructuras representadas por X y Z coordenadas y requiere de este método. Por tanto, no se utilizan coordenadas puras ni procrustes coordinates, ¿vale? Ni coordenadas de forma procrustes, sino que se
realiza previamente una reducción de variables por análisis de componentes principales, de manera que se trabaja con P-scores, ¿vale? Se cogen una serie de componentes principales que representan la mayor parte de esta forma y la mayor parte de esta forma. A mí personalmente este método no me gusta precisamente por lo que estoy comentando, porque necesitamos coger una parte de esa, digamos, un análisis de componentes principales tiene 50 componentes principales, pues el 90% de la variabilidad es explicada por 15. Entonces cogemos 15 componentes principales para hacer esto, pero estamos perdiendo mucha información, es decir, tenemos que utilizar un criterio basado en porcentaje, basado en nuestro propio criterio, ¿vale? También para poder realizar este tipo de análisis. Entonces yo creo que se pierde información al realizar primero análisis de componentes principales antes de este tipo de modelos predictivos. Entonces, explorando este trabajo, no me convenció del todo, pues me moví a otra alternativa, que es el análisis de mínimos cuadrados parciales, que consiste en estudiar la covariación de dos formas, forma 1, forma 2, por ejemplo, lo que tenéis aquí, llamadas bloques en este análisis, o la covariación entre una forma y otras variables que no sean de forma, por ejemplo, variables ecogeográficas o lo que sea. Este análisis está orientado a estudiar, como digo, la covariación entre dos bloques de forma, ¿vale? Cómo varía un bloque cuando varía otro bloque, es decir, variación conjunta, covariación. Y fue explicado por primera vez en el año 2000 por Rolf y Corti en este artículo que tenéis aquí, que también os pondré en la carpetita y que os recomiendo porque es un artículo muy fácil de leer, tiene una parte teórica y luego tiene una parte práctica, donde se ve muy bien la utilidad de este método. Os lo intento explicar aquí de una manera breve. Supongamos que tenemos un bloque 1, ¿vale? Una morfología 1, con un vector que representa su variación, y un bloque 2 o morfología 2, con otro vector que representa su variación. Si quisiéramos hacer un análisis de variación de forma, nos valdría con hacer un análisis de componentes principales solo en este bloque para ver cómo varía este bloque, o solo en este bloque para ver cómo varía este bloque individualmente. Pero lo que queremos es hacer un análisis de covariación, es decir, cómo covarían conjuntamente ambos bloques. Para ello, lo que hace el PLS es combinar ortogonalmente estos vectores que representan la variación de cada uno de los bloques, de manera que al combinarlos crea nuevas variables llamadas variables latentes, igual que en el PCA se llamaban en el análisis de componentes principales se llamaban componentes principales, las nuevas variables, aquí se llaman variables latentes, de manera que la primera variable latente explica el mayor porcentaje de covariación entre las dos formas. La segunda variable latente explica el segundo mayor porcentaje de covariación entre las dos formas, y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, de esta manera podemos evaluar la covariación entre dos morfologías. ¿Cómo funciona este análisis de manera predictiva? Pues de una manera muy parecida al de la regresión. Tenemos una referencia donde hemos estudiado la covariación entre el bloque 1 y el bloque 2 de una muestra de referencia. Pues queremos predecir el bloque 2, por ejemplo, a partir del bloque 1, utilizando el bloque 1 como predictor. ¿Qué es lo que hacemos? Metemos nuestro predictor en nuestro modelo de referencia, de manera que por interpolación, de una manera muy sencilla, por supuesto está explicado esto, obtendríamos el bloque 2, igual que en una regresión, pero digamos que la matemática que hay detrás de esto es ligeramente distinta. Y por supuesto esto es en múltiples dimensiones, ¿vale? No es, como lo veis aquí, tan sencillo. Esto es posible en el paquete de Morpho, en R, es decir, este análisis no se puede hacer en MorphoJ, ni se puede hacer en Morfológica, ni en este tipo de software estándar, sino que R te da esa flexibilidad, te permite jugar con los análisis de base para poder modificarlos a tu antojo y poder, digamos, crear nuevas aplicaciones. Entonces, os cuento este análisis porque, bueno, creo que es un análisis interesante, útil, y lo tengo actualmente publicado en el último artículo de mi tesis doctoral, que es el último capítulo, donde mi objetivo era predecir el tórax de un neandertal, el neandertal Kiavara II, cuya pelvis os he enseñado antes, y quería predecir el tórax de este neandertal a partir de su pelvis, ¿vale? La pelvis sí la tengo, por tanto utilizo un modelo de covariación entre el tórax y la pelvis en Homo sapiens
Y a este modelo de covariación le introduzco una pelvis para que por interpolación me dé el tórax correspondiente. Por supuesto, os acabo de resumir en una diapositiva el trabajo de 2 años y medio. Pero bueno, la base de lo que se hizo aquí pues está representada en esta diapositiva. Es un análisis muy complejo, nuevo, es la primera vez que se aplica en el ámbito de la paleoantropología en este caso. Y bueno, lo que hay que tener en cuenta es que las estructuras que se están analizando covarían fuertemente, ¿vale? Es decir, no es lo mismo la covariación entre el tórax y la pelvis, que se ha demostrado que existe, que una covariación entre el hueso de la rótula y la clavícula, que no se sabe si covarían o no, ¿vale? No todo covaría. Hay que tener cuidado con la muestra de referencia, porque al final el modelo predictivo se basa en una muestra de referencia, y también prestar atención al predictor utilizado. Es decir, aquí os pongo un ejemplo de un predictor que es esta reconstrucción, pero en el artículo también utilizo otra reconstrucción de otros autores diferentes para ver cómo el resultado final se ve alterado por distintos predictores, ¿vale? Entonces es un artículo que tengo ya prácticamente online y que en cuanto me llegue publicado os lo haré llegar también para que veáis este nuevo método. Y bueno, como resumen, para terminar un poquito lo que he contado, hemos visto diferentes técnicas de tomas de datos 3D, usar morfometría geométrica 3D cuando sea realmente necesario, ¿vale? Como en el caso de las conchas que teníamos de las vieiras, esto no tenía por qué utilizarse 3D, o sea, no os obsesionéis con que el 3D es siempre lo mejor, puede no serlo. Existen artículos, de hecho, que demuestran que el 3D no siempre es la mejor aproximación. Hay que reflexionar sobre el número de landmarks y el diseño de la configuración, ya sabéis, consultando con otros laboratorios, revisando la literatura, etc. No olvidéis que los semilandmarks son útiles si tenéis que cuantificar curvas y superficies complejas. No apliquéis el método alegremente sin reflexionar y sin posicionaros sobre la bending energy o la distancia proclustes en el proceso de sliding, es decir, informaros primero, preguntad a expertos, etc. Muchos semilandmarks optimizan la interpolación simple de spline y son buenos para la estima de datos, pero si se utilizan muchos, lo que es mi recomendación, como he dicho antes, porque siempre estás a tiempo de quitar, hay que tener cuidado con la reducción de variables en el análisis que lo requiera, ¿vale? Por ejemplo, en el de la regresión que he comentado. Y por último, hemos visto muy brevemente por encima métodos de estimación de datos donde he hecho especial hincapié en los basados en referencias y, bueno, pues sobre todo tener cuidado con la referencia, que es lo que al final va a influir en el resultado final que tengáis a la hora de hacer vuestras estimas. Bueno, pues para terminar quería agradecer a Hugo por permitirme dar esta charla que he dado como buenamente podido, de la manera más humilde y con los conocimientos que he ido adquiriendo durante mi tesis doctoral en los últimos años. También a la Universidad Católica del Maule por permitir organización de este curso y también del anterior Congreso de Chile. Todo esto es una iniciativa muy buena, abierta, que bueno, creo que es algo importante que debe promoverse en los tiempos que corren, temas de pandemia y demás, pero sobre todo a estudiantes, gente sin recursos, que existan este tipo de iniciativas es muy, muy de agradecer. A mis compañeros José María, Adrián, Antonio y Estefaní, que me han cedido algunas de las imágenes que os he enseñado. También quiero agradecer a todos los investigadores que comparten sus datos y desarrollan software abierto de manera altruista. Gracias a gente como Stefan, que desarrolló el paquete de Morfo, y a gente como Aroa, que me mandó sus manuales en el año 2016 de manera altruista, he podido completar mi tesis doctoral con estos análisis. Y por último, a vosotros por vuestra atención y por vuestro interés. Os dejo dato de contacto por correo y, bueno, mi cuenta personal de Twitter. Si no queréis que os dé mucho la turra, como decimos aquí, no me sigáis en la cuenta personal, pero seguidme en la de morfometría geométrica, porque ahí comparto investigaciones, becas, nuevos análisis, actualizaciones, todo lo que me queráis hacer llegar, preguntas, todo, estaré encantada de responder, ¿vale? Muchas gracias. Súper, Nicole, muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos... Me han quedado muchas cosas por contar, pero no se puede todo. Seguro que sí. Le voy a dar entonces paso a las preguntas. Todavía no tenemos muchas preguntas, que bueno. Eso significa que quedó claro, eso siempre es bueno. Si no, ten por seguro de que te van a llegar a tu correo, lo siento. Entonces le doy la palabra a William. William, ¿estás por ahí? Hola, sí. Hola.
Hola, Nicole. Bueno, quisiera hacer muchas gracias por la clase y para comentar un poco, yo solamente voy a preguntar lo que está acá, lo que tú nos mencionaste, porque yo no soy del área, ¿ya? Entonces, me interesó esta pregunta. ¿Cuáles son los argumentos biológicos para inferir que algo del funcionamiento, por ejemplo, un fémur o un objeto que uno analiza con morfología 3D, se pueden obtener a través de la forma? Entonces, uno se analiza la forma, pero uno quiere ver el funcionamiento del objeto. Entonces, ¿cómo uno hace ese paso? ¿Cuáles son los argumentos biológicos que uno hace? ¿Cómo uno puede inferir eso? ¿Cómo de la forma yo puedo pasar a que realmente, por ejemplo, esta forma de la columna realmente ayudó a desarrollar el bipedismo, digamos? Entonces, esa es mi pregunta. Vale, muchas gracias. Es una pregunta compleja, sí. Y en este sentido, porque pareciera que el análisis 3D pudiera captar mejor el funcionamiento. Entonces, quizás desde esa perspectiva, el análisis 3D quizás capta mejor cómo fue el funcionamiento de la parte del órgano, del hueso que uno está analizando, por ejemplo. Es por eso. Esa es la pregunta. Vale, gracias. A ver, intentando responder a tu pregunta, es cierto que para captar el funcionamiento se prefiere el 3D al 2D. ¿Por qué? Por ejemplo, en anatomía, ¿vale? O en sistemas anatómicos, pelvis, lumbares, etcétera, un ejemplo muy breve, si tienes ciertas inserciones musculares o ciertas zonas más marcadas o ciertas partes orientadas de una manera, esa orientación en diferentes partes, por ejemplo, de la pelvis, va a cambiar la orientación de los músculos que se insertan en la pelvis. Por tanto, locomoción o parto o cualquier funcionamiento de la pelvis se va a ver afectado por qué morfología tenga la pelvis, que a su vez va a influir en cómo tenga, por ejemplo, insertados los músculos. ¿Vale? Esta es una breve respuesta a tu pregunta. Esto en 2D no se podría capturar. Una orientación de la protuberancia esquiática en la imagen que he enseñado de chimpancé, Australopithecus, Ardipithecus, chimpancé, no solamente tienes la protuberancia esquiática con una forma diferente, es que hasta su orientación es diferente. Y esto influye en la inserción de los músculos. La orientación de los músculos es diferente y a partir de aquí es el gran salto en la paleoantropología a la función de cómo caminábamos. Por ejemplo, esto sí que te reconozco que en paleo es dudoso porque, claro, no tenemos otra cosa que registro fósil y hueso, no hay mucho más. Pero añado a esta respuesta que no hay que ser tampoco un loco de la morfometría geométrica pensando que la morfometría geométrica puede con todo. Hace más o menos un año tuve una conversación con Fred Bookstein sobre este tema. Fred Bookstein, el abuelo de la morfometría, y me dijo, quizás deberíamos movernos a otras técnicas, como por ejemplo análisis de elementos finitos, porque la morfometría geométrica, incluso 3D, se nos está quedando corta. Entonces, es importante no cerrarse solo a una metodología, sino intentar combinarla, como sé que hay investigadores, Viviana Toribacache, por ejemplo, está combinando morfometría geométrica 3D con análisis de elementos finitos, y esto sí que, digamos, refuerza más ese argumento biológico de morfología y función relacionados entre sí. ¿Vale? Yo recomiendo aquí una combinación de técnicas, pero vamos, nuestra aproximación puede ser, pues eso, por orientación de determinados huesos, las crestas ilíacas, por ejemplo, en la pelvis humana no está orientada de la misma manera que en chimpancés, inserciones musculares, etc. Se infiere a partir de ahí, pero se requiere un profundo conocimiento anatómico de la estructura, por supuesto. Súper. Yo creo que con eso respondiste. En todo caso, da para mucho hablar de ese tema. Tenemos más preguntas. Priscila, si estás por ahí. Hola, sí, gracias, Hugo. Mi pregunta, Nicole, bueno, son dos. La primera es, esas reglas que mencionaste antes, obviamente aplican también para el 2D, ¿no? ¿A qué reglas te refieres? De colocar los puntos uniformes y equidistantes y luego hacer sí. disminuir el bending de energía y eso.
Sí, sobre todo en los semilandmarks de curva. En los semilandmarks de superficie no me he encontrado aún con el caso, y hablando también con el que desarrolla Viewbox con Demetrios, no nos hemos encontrado con el caso de que haya alguien que quiera capturar la superficie de una estructura 2D, porque si recuerdas, la Vieira, al contornear con dos curvas, realmente estás capturando una morfología que ya recoge su superficie en 2D. ¿Vale? Si tienes una vértebra en 2D, que su cuerpo es cuadrado, una vértebra lumbar, por ejemplo, contorneando los bordes de la vértebra, no te hace falta semilandmarks de superficie. Yo no he probado nunca hacer sliding con semilandmarks de superficie, pero, perdón, en 2D, con semilandmarks de superficie. Pero creo que no funcionaría, porque el tema de dibujar tangentes, planos tangentes a una superficie que es un plano, es matemáticamente imposible. ¿Vale? No es lo mismo tener una superficie de esta manera, imaginaos la parte de arriba de un cráneo, y tener un plano tangente así, que tener una superficie en 2D e intentar dibujarle un plano tangente a una superficie 2D. ¿Vale? En ese caso, matemáticamente no funcionaría, pero con semilandmarks de curva en 2D sí, porque a una curva en 2D sí le puedes seguir dibujando una recta tangente. Claro, es que, por ejemplo, yo trabajo con una antera, o sea, con una parte de una flor, y esta antera pues es muy curva, entonces pues las fotografías que tengo obviamente son en 2D, y estaba pensando cómo aplicar esto de los semilandmarks en esa estructura. Claro, si tienes curvaturas que definan, digamos, el contorno, sí se podrían aplicar sliding semilandmarks de curva, pero de superficie no, porque no puedes definirlo como para luego la metodología de sliding. Con los semilandmarks de superficie no se puede. Ok. Bueno, y la otra pregunta era, o sea, eliges de todas tus fotografías o de todas tus estructuras, ¿eliges una que sea como la plantilla y a partir de ahí haces, o sea, eliges al azar? No, esa es una buena pregunta también. Las plantillas que os he estado poniendo, tanto de torso como de pulmones, hay que elegir, como os he dicho antes, puntos que estén homólogos en todos los individuos. Pero en cuanto a la plantilla, yo elijo siempre la más bonita. Es decir, la más representativa del objeto, como los pulmones de libro que habéis visto, son prácticamente de libro. Esos pulmones son reales, pero bueno, estuve mirando cerca de 120 pulmones hasta que llegué a unos que me convencían visualmente, tanto para colocar los puntos como a la hora de la publicación. Es, digamos, la más bonita, la mejor. Ok, gracias. Bien, siguiente pregunta, Miguel Ángel. Gracias. Una duda en el trabajo de la pelvis y el tórax. ¿Sí? ¿Cómo hicieron para, digamos, más bien la pregunta es, ¿los elementos estaban articulados? Sí. O... Estos eran los elementos. No sé si llegaré rápido al torso que he puesto antes. Precisamente este trabajo tiene esto. Ay, perdón. Esto es. Este modelo de torso. ¿Vale? Entonces yo cogía una muestra de referencia. Ajá. Varias, de hecho, cuando llegue el paper os lo enviaré, son varias. Ahí lo he resumido como una sola, pero en realidad son varias muestras de referencia, masculinos, femeninos y combinados. Y esto era lo que yo medía. Entonces, aquí sí puedes estudiar bien la covariación entre el tórax y la pelvis, precisamente porque están en conexión anatómica. No se puede estudiar una covariación entre tórax y pelvis cuando tienes las costillas aisladas y los huesos no articulados. Entonces, para esto precisamente se requiere tomografía computarizada en ese trabajo en concreto. Y, por ejemplo, este trabajo podría servir como una referencia para tratar de estimar la articulación de elementos encontrados aislados, ¿o Sí, eso es como...? Es un poco la idea, es la base, es la siguiente línea. Me alegro de que me lo menciones porque es por donde quiero ir. Entonces, por ejemplo, si yo tengo cráneo, pero mandíbulas desarticuladas. Efectivamente, eso es. Entonces, lo que yo tendría que hacer es tener una muestra de humanos De articulados. referencia, eso, exacto. Bueno, no tiene por qué ser articulados, porque si tú encuentras que la mandíbula covaría con el cráneo
sin que estén articulados, que de hecho covarían, porque sus morfologías covarían. Yo estoy segura de que lo harán, hay trabajos de hecho en ello. Se puede aplicar el mismo método, que de hecho estará en este artículo, el código está libre, está en el material suplementario del artículo para que apliquéis a vuestra investigación, está todo libre. Incluso la muestra del trabajo, los torsos y todo está todo libre, para que se pueda aplicar en cualquier investigación. Ok. ¿Podría escribirte para preguntarte de Por esos supuesto, trabajos de sí. covariación de mandíbula y cráneo? Perfecto. Ok, muchísimas gracias, Nicole. A ti. Súper. Nos quedan 2 preguntas. Antonia, ¿estás por ahí? Hola, ¿me escucháis? Hola, sí. Hola, Nicole. Mi pregunta un poco puntual, bueno, lo siento por mi castellano, porque, bueno, soy italiana, hablo un poco mal. Ah, Antonia, sí. Hola. Bueno, como yo trabajo principalmente sobre Homo sapiens, pero ahora estoy empezando también a trabajar un poco más con otra especie. Y cuando tomo el patch de Semi-Landmark, ¿Cómo, y perdona? yo en realidad tomo siempre un patch de Semi-Landmark, ¿no? Vale. Más que curva, porque la curva no me da problema, la hago por cada individuo, pero los patches de Semi-Landmark, como si tomo un individuo de referencia y hago los sliding por todos. Esto hasta que trabajo solo con Homo sapiens, súper bien, funciona, hago todo en R y ya está. Pero cuando voy a trabajar con otra especie, tengo que tomar diferentes individuos por cada especie de referencia, o puedo confiar que los sliding y todo esto sean, bueno, los errores son mínimos. No sé si... ¿Pero te refieres a aplicar la misma configuración a otros objetos? Sí, es como cuando copias el patch de a individuo por individuo sin hacerlo manualmente. Yo en R no sé cómo es, pero habrá alguna manera automática de hacerlo. O sea, de una manera que tengas una plantilla y puedas, digamos, decirle en esta superficie lo que es la referencia Sapiens, proyéctamelo en otra especie de primate. Así es como funciona al menos este software. Si te das cuenta en esta pelvis, en la diapositiva que estoy enfocando ahora, la pelvis es muy diferente. Seguramente tanto como los cráneos en Sapiens en otra especie de primate, y aún así se puede. Entonces, en R exactamente no sé cómo es, ahí no te puedo ayudar. Te podría ayudar en este software. No, es más como se puede hacer tranquilamente, porque claro, cómo hacerlo, creo que, bueno, como sabéis, todo R puede pasar para escribir una función. Sí, pero en principio no deberías tener problema. O sea, es si el parche que tú has encontrado de Semi-Landmarks, que has decidido poner en un objeto, lo tienes también homólogo, al menos esa superficie, en el otro cráneo, en principio no deberías encontrar problema. Sí, sí. Y además que lo estoy poniendo muy bien entre Landmark, así claro, que... eso es. Que, vale. Bueno, lo intentaré, después me contaré sobre Twitter, que siempre... Vale. Aquello que falla. Gracias, Nicole. Gracias. Súper. Sí, entonces tenemos la última pregunta de Carlos Agames. Hola, ¿me escuchan? Buena, fascinante la presentación, como todo, pero yo tengo unas dudas. Yo trabajo con cráneos de Mursis en 2D. Voy a estar realizando análisis de morfometría geométrica en 2D y quiero analizar la forma, o sea, el contorno del cráneo. Voy a utilizar Semi-Landmarks. Entonces, no sé qué software se podría utilizar para el análisis de los Semi-Landmarks, porque según tengo entendido, Morpho.js no presta esa función de análisis de Semi-Landmarks. Y pues... Sí. Ajá. ¿Te refieres a análisis solo o a medición? Análisis solamente. Análisis solamente de Semi-Landmarks, R, Morpho.js. Morpho.js no es que no preste la función de Semi-Landmarks, es que Morpho.js te los trata a todos como landmarks. Es decir, tú a Morpho.js le metes ya unas coordenadas que previamente has homologizado mediante el método de sliding, pero Morpho.js,
o sea, si te refieres a hacer el sliding, no se puede hacer en Morpho.j, pero una vez tú has hecho el sliding en R o en Viewbox y tienes tu archivo de coordenadas, eso se trata normalmente en Morpho.j, no distingue entre landmarks y semi-landmarks. A Morpho.j solo le importa la configuración de alrededor del cráneo, sea la que sea. O sea, sería como una conversión de semi-landmarks a landmarks para Es que al poder final analizarlos. es eso, efectivamente, pero es que al final el sliding hace eso. No son homólogos anatómicamente. Cuando haces el sliding se te convierten en matemáticamente homólogos y a partir de ese punto ya tú los tratas como landmarks. Y cuando tú los incluyes en Morpho.j con sus coordenadas, no distingues entre landmarks y semi-landmarks, solo en contornos que representan, pues eso, la morfología de contorno del cráneo. Pero el análisis como tal, de componentes principales, de procrustes, no entiende de landmarks y semi-landmarks. ¿Vale? Eso solo lo entiende el sliding y a la hora de digitalizar los puntos. Listo. Muchas gracias. Nada, a ti.